Hola a todos, muy buenos días. Quiero darles la bienvenida al webinar de optimización topológica de la mano con la manufactura aditiva, impresión 3D, FDM en este caso. Voy a presentarme, soy Camilo Guzmán, consultor 3D de la empresa Talentum Digital del grupo Comgraph. Y bueno, de antemano darles la bienvenida a todos los que están participando en el webinar de este muy interesante módulo de SolidWorks que está en las novedades de la versión 2018. Antes que todo, me gustaría saber si me escuchan bien. Yo toda inquietud la voy a ir contestando por el chat, así que si me están escuchando o no me escuchan, sería importante que me lo hagan saber por el chat. Eh, Perfecto. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Primero, les voy a explicar a grandes rasgos los módulos que vamos a ver en este webinar. Y en general esto es SolidWorks Simulation de la mano con la manufactura aditiva, impresión 3D, Stratasys en este caso. Esa es la marca con la que trabajamos de la mano en Talentum. Y el primer ítem, a ver, es el estudio de topología en general, cómo se aplica en SolidWorks. Los casos exitosos de optimización topológica en la industria. Vamos a ver algunos casos de éxito en la industria automotriz, algunos de obras civiles. Y finalmente la topología con la manufactura aditiva, impresión 3D, FDM principalmente. Entonces, para explicarles más o menos lo que queremos abordar en este primer ítem, a grandes rasgos para que les quede un poco claro, un resumen. ¿Qué es el estudio de topología? La optimización topológica es modificar el componente, agregar o quitar material, y finalmente encontrar el diseño más resistente o de menor masa. En fin, en detalle, el estudio topológico permite a diseñadores e ingenieros, que son los que más utilizan esta herramienta, encontrar componentes de masa mínima. Quiere decir que si nos basamos en las cargas y limitaciones estáticas de los estudios que hacemos en SolidWorks Simulation, el estudio de topología va a eliminar elementos de malla, de elementos finitos, hasta alcanzar el objetivo de masa o mejor forma, que va directamente relacionado con rigidez, peso. Eso es en resumen. Y este proceso iterativo de eliminación de elementos está limitado por las restricciones del estudio que nosotros realizamos. El estudio ya sea estático, dinámico, etcétera, como la deformación máxima permitida y los controles de fabricación. Esos son las variables con las que podemos jugar en este estudio. Bueno, voy a realizar una encuesta. Ojalá que me contesten todos. Y esta encuesta quiere llegar a saber por qué creen que es necesario el estudio de optimización topológica en un software, en este caso SolidWorks. La opción número 1 es disminuir costos de fabricación. La opción número 2, reducir tiempo. La 3 es contar con un respaldo confiable de la optimización. Y la cuarta es reducir la mano de obra. Voy a darle un tiempo para que me contesten sin prisa. Entonces,
ya sabiendo lo que me pueden contestar la encuesta por el chat, por favor. Si creen que es la opción número uno, la 2, la 3, la 4, la que más les parezca coherente. Si quieren también las pueden elegir todas. Eso depende del criterio de cada uno. Y de lo que entienden también por topología. El estudio de optimización topológico, recuerden que es una herramienta nueva en este caso. Marco responde la opción uno, 2 y 3. Perfecto. Es muy interesante la respuesta porque la respuesta es que son todas. Todas las alternativas que di previamente son correctas. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, la, la optimización topológica reduce costos, reduce tiempo, nos ayuda en términos de normativa, que se requieren en algunos casos más estrictos de criterios de fabricación, de pruebas exigidas para un producto final. También sirve en el caso de la competencia, reducir masa, reducir tiempos de mano de obra, dar garantía a nuestro diseño. Lo que estamos diseñando tiene un respaldo con un estudio potente detrás de nuestro diseño, no es solo un CAD, sino que lo estamos validando con una plataforma CAE. Y finalmente estamos ayudando al medio ambiente, que está ligado con un poco con esto de no gastar tanta energía y reducir cantidad de material. Entonces, muy bien, Marcos, en tu respuesta. Uno, 2 y 3, faltó solo la cuarta. Entonces, para dar una introducción, los factores de éxito en el desarrollo de productos. Una de las grandes preguntas es ¿por qué optimizar? Hay tres factores importantísimos en este caso de estudio de optimización topológica, que es el dinero, la calidad, el tiempo. Van de la mano, obviamente, estos tres. A mano izquierda podemos ver el por qué el dinero, el costo del producto, el material que vamos a gastar en un producto final, la mano de obra y la garantía, que es lo que va a validar nuestro diseño. La calidad, el control de calidad en general en requerimientos de normativas, cuando son obras civiles, etcétera, nos piden una validación concreta. En muchos casos, en la industria también pasa por requerimientos del cliente en sí. Un cliente necesita cierta cantidad de masa para una cierta cantidad de fuerza que aguante esta pieza. Entonces, eso va de la mano. Y en tiempo, el time to market. Ya con lo anterior, en la reducción de costos, también reducimos tiempo. Tenemos menos material, por ende, las máquinas que van a manufacturar el producto van a estar menos tiempo en proceso. Por ende, el time to market es más instantáneo. Entonces, a la derecha tenemos un gráfico de torta que nos indica una estructura costo modelo y nos muestra que reducimos en personal, en energía y en materialidad. Entonces, ya teniendo más o menos claro lo que nos aporta el estudio de optimización topológica, vamos a ir con algunos casos de éxito que existen en la industria automotriz. Este es un caso de ejemplo de la empresa reconocida mundialmente, Audi, que fue un ejemplo bastante conocido para, para mostrar el estudio topológico de SolidWorks que se realizó este año.
fue un estudio de prueba de una pieza del eje de uno de los automóviles de Audi. Y en la pantalla podemos ver todos los procesos por los que pasa una pieza para realizar su optimización topológica. La primera es la pieza ya diseñada con, con los criterios dimensionales que tiene y una estimación de cómo debería ser el diseño existente. Eso es lo primero. Siempre tenemos que partir por eso. El segundo es el espacio del diseño, es donde nosotros, realizando este estudio de análisis topológico, podemos quitar o agregar material dependiendo de lo que vamos a hacer. Dependiendo obviamente si queremos que sea menos masa, si queremos que esta pieza aguante más o menos carga. En el caso 3, se grafica cómo SolidWorks Simulation en el módulo de topología nos entrega la malla del diseño optimizado. Es cuando ya le retiró material, en este caso específico. Entonces, con eso nosotros ya sabemos que esa pieza está bajo los criterios que nosotros necesitamos, que le dimos en el mismo software. Ya lo vamos a ver después más en detalle. Pero claro, el caso 3 es importantísimo porque eso ya es la pieza procesada y derivada a una malla. En el caso 4, la pieza ya nos delimita dónde podemos rediseñar esta pieza, que básicamente es cómo vamos a volver a dibujar esto con los criterios que necesitamos. En este caso, obviamente, menos masa y teniendo una resistencia igual o mayor en algunos casos. Y bueno, finalmente tenemos la pieza ya rediseñada. Y este es uno de los casos de Audi. Audi puso a disposición varias de las piezas de uno de sus modelos de auto para este tipo de análisis de la mano con SolidWorks. Los resultados fueron mucho mejor de lo esperado. Realmente fue un caso de éxito debido a que el proceso de desarrollo se aceleró bastante. Es como más o menos lo que les comentaba anteriormente. Si tenemos menos cantidad de material, nuestras máquinas van a procesar menos, va a ser menos energía, etcétera. Entonces se aceleró el proceso de desarrollo, de diseño y fabricación. En segundo lugar, se redujo las tensiones de la pieza increíblemente en un 45%. Eso es un factor importantísimo, es un gran porcentaje. Se redujo el peso, la masa de la pieza en un 10%, que eso también, ya con un 10, un 15, un 20, es mucho. Hablando de productos que no se replican solo una vez, o sea, sobre todo en la industria automotriz, esto es fabricación en masa. Y otra cosa que fue un éxito fue que el primer prototipo pasó todos los ensayos de mecánica. A mano derecha podemos ver el gráfico de cómo redujo el peso en primer lugar. También vemos cómo se redujo la masa, o sea, no, perdón, las tensiones. Y finalmente, otro de los valores que podemos ver en este estudio, que son los desplazamientos. Entonces, en azul está el nuevo diseño y en celeste está el diseño que ya existía. Bueno, para los que se van integrando ahora, hace poco, habíamos hecho una encuesta de los factores que creen útiles en el ámbito de optimización topológica. Pero bueno, eso es lo que hemos ido contestando
con el pasar del webinar. Otro de los casos de éxito de análisis topológico en SolidWorks es el caso de Tarso Márquez. Este caso específicamente se conversó en uno de los blogs de SolidWorks. Pueden ver el link acá abajo. Les puedo dar un tiempo para que lo copien y vean lo interesante que es esta historia. Tarso Márquez es un ex corredor de Fórmula 1 que tiene un programa de televisión hoy en día muy famoso en Brasil. Y él particularmente se dedica a diseñar y fabricar motocicletas personalizadas. En su página, bueno, pueden buscarlo en internet, los diseños de él son bastante minimalistas y él también se atrevió a usar la herramienta de SolidWorks Simulation en topología. El caso también fue un total éxito y tenemos algunos ejemplos de las piezas que él sometió a este análisis. En pantalla podemos ver la primera pieza, la transformación que tienen sus tres etapas. En base al análisis topológico, pudo reducir un 66% su peso en la masa. Eso es un valor muy, muy considerable en términos de manufactura. En caso 2, es un 72% de una pieza de un conector. En el caso 3 hay un 71% de reducción de masa. Es bastante. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Bueno, vamos a continuar. Para que tengan un poco de claridad en términos de dónde y cómo encontrar esta herramienta, bueno, SolidWorks Simulation es un componente que existe, un complemento que existe en SolidWorks desde la versión estándar hasta la Premium. Las limitantes que existen para este análisis es optimización. En estándar ustedes pueden llegar a un análisis estático de ensamble, pero la verdad es que para términos de optimización, el módulo de topología existe solo en desde la versión professional. Así que cualquier duda es ahí donde pueden encontrar esta increíble herramienta. Bueno, estudio topológico aplicado. En esta sección del webinar voy a mostrarle un poco de cómo yo hice un ejemplo para este caso específico con un brazo conector. Bueno, para que tengan un poco de claridad, el estudio de análisis de optimización topológica siempre tiene que ir con un previo estudio, al menos estático, de la pieza que nosotros vamos a optimizar. En este caso, bueno, para que entiendan el estudio estático de la pieza antes de ejecutar un estudio de topología, es para asegurarse de que las cargas que se apliquen no se traducen en una solución que infrinja la hipótesis estáticas lineales o de pequeñas desviaciones y tensiones, obviamente, que están por debajo del límite elástico de los componentes. Esto quiere decir que el primer sentido de las tensiones sobre el modelo va a ser al menos un análisis estático. Podemos también someterlo, obviamente, para tener mayor claridad de lo que va a suceder con nuestra pieza, a análisis de frecuencia o dinámicos, no lineales, etcétera. Pero en este caso, nuestra pieza solo se va a someter a un análisis estático. No, no va a haber frecuencia, no van a haber
estudios dinámicos, no lineales, etcétera, solo a hacer un estático. Entonces, les voy a mostrar un poco lo que hice. Esta pieza, bueno, como ya bien sabemos, nuestro estudio estático tiene tres principales operaciones, que son dar un material, es decir, saber que estamos trabajando con propiedades reales de nuestra pieza, sería dar un material. En este caso, yo le di un material, le di un acero, así 300 cuadros. Ese es el primer paso. Luego son las restricciones. En este caso es solo una sujeción geometría fija que está en el mayor diámetro de esta pieza, que es donde va a estar la pieza sin movilidad. Y en segundo lugar, o sea, en tercer lugar, perdón, vamos a aplicar la fuerza donde se va a someter a una tensión específica. Bueno, les comento que esta pieza fue sometida a 600 newton y fue en la misma dirección de este plano. Esto, bueno, creo que la mayoría de los usuarios de SolidWorks ya lo deberían entender. Entonces, ya obteniendo los resultados, sé cómo va a reaccionar mi pieza. Tengo un buen resultado. Entonces, en cuanto a tensiones, ¿por qué tensiones? Porque quiero saber la elasticidad de mi pieza, cómo va a reaccionar, cuáles son sus puntos críticos. Existen otros tipos de resultados, pero en este caso, esto es lo que aplica en un análisis estático. Bueno, también podemos ver el desplazamiento. Eso obviamente está escalado. Y eso. Entonces, ya teniendo esto, bueno, más o menos para que sepan el paso a paso de cómo llegar a un estudio topológico, realizan su estudio, ven que esté todo ok y le dan guardar. Entonces ya tienen su estudio estático de la pieza que ustedes quieren optimizar. Como ya les comenté, pueden realizar otros tipos de estudio para esto, pero en este caso solo aplica el estático. Y en segundo lugar, fui al estudio topológico, que al realizar nuevos estudios, ustedes ya pueden ver acá. En en simulación general, tenemos el análisis estático, tenemos un estudio de frecuencia, también existe la nueva gran herramienta de estudios de topología. Bueno, existe también fatiga no lineal, dinámico, también se pueden aplicar previamente a la optimización topológica, pero no es el caso. Si se dan cuenta, los pasos a seguir del estudio de topologías es bastante similar al de una simulación estática básica. Entonces, damos el material, ya les dije que había usado un acero S304. Seguí el mismo orden, restringí mi volumen cilíndrico principal, que es donde va a estar fijo. Y en tercer lugar, le di los 600 newton de carga, apliqué la fuerza en el cilindro de menor diámetro. Bueno, ahora, lo importante de esto y la novedad está acá. Cuando nosotros ya estamos en el contexto de análisis de topología, existen
estas nuevas alternativas: objetivos y restricciones y controles de fabricación. Los objetivos y restricciones, como dice al yo pasar el cursor encima, es mayor rigidez al cociente de peso. Quiere decir que quiero lograr el mejor resultado en la relación peso-rigidez de manera automática. Al apretar clic derecho también podemos elegir desplazamiento máximo, minimizar masa, detalles. Otra de las alternativas, no 100% necesaria para ejecutar el estudio, no es primordial, no es, no es necesario para que esto se realice, pero sí nos va a dar un resultado mucho más preciso. En caso de que sea una pieza de fabricación de mecanizado o de molde de fundición o una pieza de plástico que va a salir de un molde de inyección, donde tenemos criterios como ángulos de salida, etcétera. Esta alternativa de controles de fabricación sí va a ser bastante importante. Entonces, si nosotros la clicamos, nos va a decir las regiones que queremos conservar. Quiere decir que son los criterios de fabricación y de diseño que no queremos violar, que no queremos pasar a llevar con nuestro análisis de optimización. Entonces, una vez aplicado, bueno, yo en este caso, esas fueron las caras que elegí para que tengan mayor claridad y vayamos paso a paso. Estas fueron las caras que conservé al realizar mi estudio de topología. Ok, entonces, una vez completado todas mis restricciones, que ya les expliqué cuáles son las nuevas para realizar un buen estudio de topología, le doy a mallar y ejecuto mi estudio. Entonces, es un poco demoroso, ¿no? De repente, depende obviamente del computador que tengan, pero yo, para no perder más tiempo, ya realicé mi estudio previamente. Entonces les voy a mostrar los resultados y cómo el contexto de los resultados de estudio de topología y qué ocurre con esto, qué ocurre con esta herramienta. Al ejecutar el resultado, me doy cuenta que la pieza se optimizó no solo en peso, sino que también en las tensiones que va a aguantar. Y en el gráfico de colores de la mano derecha tenemos un color amarillo, que quiere decir que es el material a conservar. Todo lo que está en amarillo yo lo dejo, y todo lo que está en morado fue lo que se eliminó. Entonces, automáticamente el software retiró material de mi conector, principalmente en la parte del medio. Entonces, al realizar esa optimización, existe una alternativa que es principal que la vean, si es que ustedes están siguiendo el paso a paso para aplicar esta herramienta del webinar, para aprender básicamente cómo se realiza un buen estudio de topología. Van a realizar esta optimización. Una vez ya mostrado el resultado, van a seleccionar con clic derecho en masa del material y vemos todas las alternativas que nos da. Estas son ya conocidas en los estudios de simulación estático, pero acá hay algo que es principal, que es importantísimo, que es cómo exportar este volumen. Cómo exportarlo, porque después lo vamos a trabajar para hacer el rediseño de nuestra pieza, ya optimizado por el estudio de topología. Entonces, al exportar malla suavizada,
me da estas tres opciones. Me dice guardar malla en configuración activa actual. Quiere decir que va a quedar en el diseño que ya estoy trabajando. Puedo hacer que esta optimización de retirar masa quede guardada como una nueva configuración. Les voy a mostrar un caso bastante interesante de esa aplicación, que es un ejemplo que ya tengo. Y la que yo utilicé en este caso, de ejemplo para mostrarles, fue nuevo archivo de pieza. Entonces acá le di el nombre que yo quise para mi pieza nueva. Tengan en cuenta que la pieza que vamos a derivar de esta optimización va a ser una malla. Y recuerden que SolidWorks al procesar mallas, ya sea un object o un STL, bueno, acá está el fichero donde lo pueden guardar, la carpeta. Vamos a abrir la flecha de exportación avanzada. En exportación avanzada me dice exportar como sólido de gráficos. El problema sólido de gráficos cuando nosotros abrimos una malla en SolidWorks es que no podemos procesarla, es decir, no podemos realizar operaciones sobre este sólido de gráficos. En tercer lugar está conjunto de superficies. Conjunto de superficies nos podría servir. O sea, con un conjunto de superficies nosotros podemos coser las superficies y de esa pieza sólida, o sea, perdón, de esa pieza hueca de solo superficies de contorno, podemos realizar un sólido. Pero con la opción 2 nos ahorramos todo ese proceso. Entonces, la que yo recomiendo personalmente, que es más rápida, es sólido. Entonces, sobre ese sólido tenemos un sólido importado y va a estar guardado en la carpeta que ustedes eligieron. Entonces, yo les voy a mostrar el resultado que a mí me dio, que fue el siguiente. Sobre este sólido importado, nosotros vamos a procesar nuestro rediseño con la optimización ya ejecutada en cuanto a masa. Yo en este caso quería reducir masa de este brazo. Entonces con este sólido importado, bueno, si se dan cuenta, podemos darle otra visualización y es un mallado, claramente. Está poligonizado. Entonces, yo lo que hice con este sólido importado fue procesarlo para realizar un rediseño con mi optimización. Entonces, ya tengo claro y tengo un respaldo, una garantía de que esta optimización redujo la masa y aguanta la misma tensión. No hay deformidad en el primer estudio estático, así que no voy a tener ningún problema con este rediseño y voy a abaratar costos en materialidad y en proceso de fabricación. Entonces, esto es un ejemplo ya paso a paso para que vean cómo funciona más o menos la herramienta de estudio de topología. Y para que vean también que es bastante sencillo, o sea, teniendo bien las restricciones de la simulación de análisis estático, van a tener una buena optimización también de la pieza. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces ahí está gráficamente la pieza. Ahí está el paso a paso que personalmente preferí mostrárselo en la plataforma de SolidWorks para que haya más claridad. Ahí está lo que les comenté, que es la opción de exportar la malla suavizada. Las tres opciones que existen para guardar este volumen. Ahí está el proceso que hicimos. Entonces el resultado fue que la pieza aguantó exactamente la misma tensión,
pero de 7,9 kilos logré que esta pieza tuviera el peso de 5,4 kilos, que es un valor muy importante. Acá hay algunos ejemplos de gráficos de cómo funciona esto, de lo que yo ya les expliqué. Y vamos a volver a los casos de éxito. Este es un caso de éxito de la aplicación de optimización topológica en un puente de Perú, en Lima. Como le había dicho previamente, vamos a ver casos de la industria y también de obras civiles. Ahí está aplicada la optimización ya con una foto final de cómo resultó este puente. Y ahí está el ejemplo de la aplicación. Les voy a mostrar el ejemplo que lo tengo acá. En base a un cubo, o sea, en base a un paralelepípedo rectangular, se aplicaron las fuerzas con las restricciones, eh, con, con casos reales de cómo va a recibir las cargas este puente. Y en este caso, guardaron el volumen como una configuración, no fue como un cuerpo externo. Si se dan cuenta, aquí está el resultado del mallado. Y en fotografías ya vieron cómo resultó. Entonces es una herramienta muy muy potente. Para continuar, les voy a mostrar cómo yo derivo la optimización topológica a métodos de fabricación. En este caso, yo estoy trabajando directamente con la impresora 3D F170 de Stratasys, que fue la plataforma GrabCAD que me permitió saber de otra manera cómo yo utilicé menos o más material. En este caso, el ejemplo del brazo que ya les había mostrado está a nivel de escala, pero con el detalle de que en esta herramienta yo puedo hacer una estimación del material. Ese es el ejemplo 1. Ahí vimos cuánto material utilicé ahí. Este es el ejemplo del proceso de topología. Ahí está mi mallado no procesado. Bueno, la reducción del volumen es bastante. Y ahí está la pieza que yo edité como rediseño final. Como ya dijimos, con la misma resistencia y un menor peso. Con esta herramienta yo ya puedo eh, realizar la impresión 3D en Fused Deposit Material, FDM, pero les voy a mostrar un caso que se trabajó en la empresa, que es el caso de una horquilla. Se hizo el diseño, bueno, esto viene de una pieza que se escaneó y se postprocesó. Se realizó la topología y el diseño final. Y acá les muestro el proceso ya tangible de cómo se hizo la pieza del escáner. Se transformó en un CAD, en un diseño asistido por computador. Luego se fabricó con impresión 3D FDM, con Stratasys. Y cómo se llegó a la optimización. Entonces, finalmente, la impresión 3D y otras soluciones emergentes, nos damos cuenta cómo están cambiando las expectativas sobre el diseño de producto en general. Entonces, con este tipo de herramientas, los usuarios, ya sean diseñadores o ingenieros, arquitectos, pueden aprovechar las ventajas de estas nuevas tecnologías y procesos de fabricación, ya sea para lanzar productos innovadores al mercado o otras ideas,
Y el uso del estudio topológico en conjunto con la fabricación aditiva, como es el caso que les estoy mostrando, permite a la mayoría y a las grandes empresas rediseñar una pieza existente para reducir el peso y mejorar el rendimiento, que es lo que habíamos conversado de la mejor relación resistencia-peso de las piezas que fabricamos. Así también como reducir el número de piezas, también existe ese caso de un ensamble combinando muchos elementos conectados a una sola pieza que tiene que aguantar cierta carga. Entonces, para ir finalizando un poco el tema, les voy a hacer una consulta de otra encuesta de qué buscan realmente en una herramienta de simulación. Ustedes buscan que sea una herramienta integrada al CAD, al diseño asistido por computador, buscan que sea amigable y confiable, buscan que sea anexa al software donde diseñamos, la plataforma donde diseñamos, o simplemente desean que sea de bajo costo y sin mucha precisión, quizás eso es lo que necesitan. Pueden seleccionar dos si quieren. Voy a estar atento al chat con sus preguntas respectivas. O bueno, perdón, la respuesta de esta encuesta en este caso. Entonces, de todos los asistentes, Marcelo Castillo, Marco Oyarzo, Nicolás Vázquez, eh, Ismael García. Voy a dar un tiempo. Marco uno y 2. Sí, interesante. Interesante, ¿por qué? Porque está ligada al webinar en general. Si se dieron cuenta, la optimización topológica en SolidWorks fue muy, muy amigable, muy fácil. Si siguen bien los pasos y dan las restricciones como deben ser en simulation estático, pueden llegar a un muy buen resultado. Y lo más importante es que está integrada al CAD. Estamos trabajando en la misma plataforma. Claro, claro, como bien dice Marco, es que sea confiable. En todos los ítems que vimos, en los módulos, vimos la parte de garantía, normativa y requerimientos del cliente. Eso es importantísimo porque al final esta validación tiene que ser muy, muy, muy certera. La opción 2 es la más importante, dice Marcelo. Es importante destacando la confiabilidad para poder descansar bien en los resultados obtenidos. Exactamente, Marcelo. Muy bien, Marcelo, exactamente. Mientras nosotros le demos mejor información al software, mejor el resultado que obtenemos. Y como ya se dieron cuenta en los casos de éxito, podemos llegar a un muy buen rediseño con la optimización topológica. No sé si Marcelo o Marcos tienen alguna consulta sobre lo que está expuesto hasta ahora. ¿Qué les pareció llevar la topología a la fabricación aditiva? Ese es uno de los tipos de cómo podemos plasmar nuestro resultado. Ok. Bueno, vamos llegando al fin de nuestro webinar. Espero que le haya quedado claro y hayan tenido una noción más grande de lo que es el análisis de optimización topológica. Les comento que
Nosotros como Talentum trabajamos con Creaform, que es escáner 3D, SolidWorks, el software del que estamos hablando específicamente en este webinar. También trabajamos con Geomagic, que es como procesamos la nube de puntos, que viene desde nuestro escáner 3D. Y principalmente también Stratasys, que también fue mencionado en este webinar en la forma de cómo fabricamos nuestra pieza rediseñada con la ayuda del análisis topológico. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y cualquier consulta pueden contactarme también por la página de Talentum. Muchas gracias.